¿Cómo llegamos a una crisis económica o financiera? Hay varias formas que puede ocurrir una crisis. Pueden ser a partir de varios detonadores. En este video vamos a hablar de 5 en particular, tomando en cuenta que estos pueden ser a base de un desequilibrio doméstico o extranjero. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces el detonador o el punto de origen va a pasar en el país, o puede ser algo que pasa en el extranjero, una especie de contagio, ¿no? Como la crisis asiática de 1997, empieza en Tailandia y se corre a todo Asia. Entonces vamos a ver que hay diferentes efectos, y eso también tiene que ver con si tienes un régimen de tipo de cambio fijo o si tienes un régimen cambiario de tipo de cambio flexible. La primer tipo de crisis que vamos a ver, o el primer detonador, es una crisis de deuda externa. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir cuando un gobierno no puede pagar una deuda soberana. Deuda soberana siendo la deuda que incurre el gobierno en sí. ¿Por qué no puede pagar? A veces simplemente es porque no tiene la moneda extranjera para poder pagarlo. Entonces, como un ejemplo, en los años 70 se tomaron bastantes préstamos en dólares que estaban circulando mucho en esos momentos, y varios países que eran exportadores de petróleo toman préstamos pensando que iba a ser muy fácil pagarlos por el hecho de que un barril de petróleo en ese momento se vendía en $100 por barril. Entonces, toman el préstamo a tasas muy bajas, pensando que no iban a tener ningún problema pagarlo por las exportaciones que tenían de petróleo. El costo del petróleo baja a $40 el barril, lo cual causa que no estén recibiendo los dólares necesarios para poder pagar la deuda. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues no pueden pagarlo en el momento y no saben si va a subir el precio del petróleo o si van a poder exportar más barriles y tener la suficiente cantidad de dólares para pagar esa deuda. Entonces, ¿qué pasa en una crisis de deuda externa? Pues sucede, del detonante llega al miedo de impago. Hay un temor de que el país va a decir, dejo de pagar. Y que van a cerrar la cantidad. Por ejemplo, si un país tiene una deuda en dólares, entonces tal vez lo que haga es que deje de permitir que sus ciudadanos o empresas saquen dólares porque lo necesitan para poder pagar la deuda. Entonces, los ciudadanos del país o las empresas, al tener miedo de que van a impedir estas salidas de capital extranjero, puede ser que lo saquen antes y lo guarden en otros países para que no tengan problema y tratar de proteger. En este tipo de crisis, una de las cuestiones que se tiene que tomar en cuenta al momento si es un problema de liquidez o de solvencia. Siendo un problema de liquidez, quiere decir que en ese momento no tienen el flujo, pero lo van a tener después. Entonces, las medidas para solventar una crisis de deuda externa, si es un problema de liquidez, son muy diferentes que si son un problema de solvencia. Si es un problema de solvencia, quiere decir que no tienen el dinero para pagar la deuda, pero tampoco es que es una falta de flujo en el momento, simplemente no lo tienen ahora y no lo tendrán. Entonces, una crisis de solvencia obviamente tiene otro tipo de resolución que una crisis de liquidez. La siguiente que vamos a ver es la crisis de balanza de pagos. Si recuerdan el otro video de la balanza de pagos, uno de los problemas fuertes en la balanza de pagos es cuando tienes un déficit en la cuenta corriente. Casi todas las crisis de balanza de pagos empiezan con un déficit en la cuenta corriente. Entonces, cuando tienes un déficit en la cuenta corriente, quiere decir, recuérdense que la balanza de pagos es el flujo de moneda entre países. No es la contabilidad del país en sí, sino entre los países. Entonces, en la cuenta corriente tenemos, por ejemplo, la balanza comercial, tus exportaciones menos tus importaciones, que normalmente es uno de los grandes culpables de un déficit en la cuenta corriente. Entonces, ¿qué pasa al momento de que no tienes el país no tiene el dinero para poder mantener bien la balanza de pagos o esos
ese déficit que necesita para sacar o en cuestiones de remesas o en cuestiones de pagos financieros o en cuestiones de la balanza comercial o de servicios. Entonces necesita sacar la moneda extranjera de la cuenta capital o financiera. Hay otro video en el que explico cómo funcionan estos, pero a grosso modo aquí lo que quiere decir es que lo tienen que sacar de la cuenta capital financiera y en este sentido casi siempre son las reservas internacionales las que se sacan para poder solventar un déficit en la balanza de pagos. Un déficit constante quiere decir que están saliendo reservas y en ese sentido no tienen la capacidad las reservas de mantener un tipo de cambio fijo en el caso de que sea un régimen tipo de cambio fijo. Entonces, pasa que cuando se ve este movimiento constante y que están saliendo las reservas, entonces luego las personas o empresas también luego llegan a cambiar moneda local por moneda extranjera porque creen que va a haber una devaluación. Estas crisis pueden llegar a pasar con ataques junto con ataques especulativos, puede llegar a detonar una fuga de capitales y una crisis de balanza de pagos también puede llegar, como hablé en la de deuda, con esta opción le dicen sudden stop, que es una parada súbita, quiere decir que de repente para una afluencia de capital. ¿Cómo pasa aquí en la balanza de pagos? Pues como hablé en la diapositiva anterior, con el petróleo, si estabas recibiendo grandes cantidades de dinero extranjero por tus exportaciones petroleras y de repente, ¡pum!, baja el precio, entonces dejas de recibir de repente la cantidad que estabas acostumbrado o la que necesitabas para solventar tus gastos. Entonces, ese se considera un sudden stop, ya no tienes ese ingreso, por alguna razón u otra paró. Eso a veces pasa que paran o ventas o paran inversiones o paran alguna otra transacción que tenían constante y que de repente para. Una crisis bancaria, por ejemplo, también puede causar una crisis financiera y la crisis bancaria puede suceder cuando uno o varios bancos del país sufren problemas de liquidez o insolvencia al mismo tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Pues empiezan a haber retiros masivos de depósitos bancarios, la banca empieza a quebrar, empieza a tener mucho problema y en eso toda la estabilidad financiera del país. Puede ser causado por burbujas o por especulación. Una crisis monetaria. Una crisis monetaria, de acuerdo a Frankel and Rose, quiere decir cuando hay una depreciación nominal de una moneda al menos 25% o un 10% de aumento en la tasa de depreciación. Recordemos que hablamos de devaluaciones y apreciaciones cuando es un tipo de cambio fijo o vinculado y hablamos de depreciaciones o apreciaciones cuando es un tipo de cambio de libre flotación. Entonces, cuando estamos hablando de una depreciación, de repente baja el valor de la moneda contra las demás monedas, entonces estas fluctuaciones extremas del tipo de cambio puede causar una crisis monetaria. En parte, porque el Banco Central va a tratar de usar las reservas para apoyar la moneda y tratar de mantener el valor, pero también pasa que, como vimos en las anteriores, también cuando hay una crisis monetaria, pues tratan de cambiar el dinero, la moneda local, por moneda extranjera que sienten que va a mantener el valor para tratar de mantener sus inversiones o el valor de su dinero, y que evite esta parte de la depreciación o de la devaluación que pueda llegar a pasar en una crisis monetaria. Y la última son las burbujas especulativas, en este caso burbujas financieras. De hecho, una de las primeras burbujas especulativas, podemos hablar, o que tenemos en récord desde 1637, que es la de los tulipanes en Países Bajos, donde creció tanto, o sea, el furor por el tulipán llegó a un punto de que la gente estaba invirtiendo en los bulbos de tulipanes pensando que iban a apreciarse, iban a aumentar en valor excesivamente y que ahí es donde iban a tener su inversión, iban a tener un buen rendimiento.
una burbuja, y no sé, o sea, cuando la gente empieza a invertir, no dice, esto es una burbuja, dice, esto está subiendo de valor, por lo tanto voy a invertir para que yo tenga ganancias de esta inversión. Entonces, una burbuja se mide cuando el precio de un activo está muy por encima del precio de equilibrio. Entonces, pero es un proceso dinámico. Nadie dice esto es una burbuja cuando están en medio de la burbuja. Dicen, estas páginas de internet están subiendo muchísimo de precio, yo quiero entrarle. Estos tulipanes están subiendo mucho de precio, yo quiero entrarle. Entonces entran con la esperanza de que van a poder vender el producto o que van a tener un rendimiento fuerte a la inversión y va en una subida en espiral fuerte. Entonces está muy por encima de un precio de equilibrio y finalmente cuando estalla, caen los precios a niveles muy inferiores de lo que antes estaban o que hubiera sido el precio de equilibrio. Eso vemos en la crisis del 2008, cuando los precios de las casas subieron exponencialmente en el boom de 2007 y cuando cae el mercado hipotecario en Estados Unidos, el precio de las casas cayó significativamente muy por debajo del precio original de esas casas o lo que debió haber sido el precio. Entonces, ¿qué vamos a ver con las crisis? Bueno, primero es difícil identificar el tipo de crisis, en algunos casos más fácil que otros. Por ejemplo, cuando es una crisis bancaria, pues está claro que es un problema de los bancos, ¿no? Y que estamos en una crisis de bancos. Pero no siempre es tan fácil identificar una crisis. ¿Y por qué es esto? Tanto identificar qué tipo de crisis o de dónde viene el origen es difícil. ¿Por qué? Porque una puede causar otra. Una crisis puede desencadenar a otra crisis. Entonces, algo que empieza con una crisis de balanza de pagos puede terminar causando una crisis de deuda al momento de que no tienes la solvencia, no tienes esa moneda extranjera para poder pagar. Entonces, empiezas con una crisis de balanza de pagos, no tienes el flujo o de la moneda extranjera, estás usando tus reservas para tratar de mantener un equilibrio y poder financiar el déficit de la cuenta corriente, y al no tener la liquidez, pues no puedes pagar tu deuda. Entonces, al no poder pagar tu deuda, puedes desencadenar una crisis de deuda, y al mismo tiempo una crisis de deuda puede desencadenar ya no puedo hablar, una crisis bancaria, y las crisis bancarias pueden causar una crisis monetaria, etcétera, etcétera. Entonces, una crisis no necesariamente está así empacadita, bonito, en uno de estos, de esas categorías que hablamos, pero es importante identificar más o menos de dónde sale para entender qué es lo que está pasando al inicio de una crisis y si se puede evitar que esa crisis desencadene otra y otra y otra crisis y que siga profundizando y que siga creciendo el problema. Entonces, eso era ese es un pequeño resumen.